El amanecer se levantó gris sobre Guadalajara, como si el cielo supiera lo que estaba por venir. Las calles aún olían a humedad y diésel cuando los primeros noticieros interrumpieron la rutina. Detuvieron al escolta de El 85, presunto jefe de ejecuciones en Jalisco. Las voces sonaban contenidas, temerosas, como si nombrar al hombre fuera peligroso en sí mismo. Alejandro Harfuch observó la transmisión desde su oficina en la Ciudad de México, con el ceño fruncido y la mirada clavada en la pantalla. Sabía lo que ese arresto significaba. No era el final de nada, sino el principio de una tormenta. Había enfrentado la violencia desde joven, pero Jalisco era otro terreno, un nido de intereses cruzados, donde la verdad se perdía entre uniformes, pactos y silencios. Respiró hondo antes de cerrar el informe que tenía frente a él. El teléfono vibró. «Alejandro», dijo una voz firme al otro lado, «el gobernador de Jalisco solicita apoyo federal. Quieren que tomes el mando de la coordinación». Harfuch guardó silencio unos segundos. «Entendido. Salgo hoy mismo». El sol apenas se asomaba cuando su camioneta negra tomó la carretera hacia el occidente. A medida que se alejaba de la capital, el aire se hacía más denso, casi inmóvil. Las montañas de Tepatitlán aparecían a lo lejos como sombras inmensas. En su mente, una frase repetía sin descanso: «La verdad tiene un precio y alguien tendrá que pagarlo». Al llegar a Guadalajara, la ciudad vibraba con una calma engañosa. Los murales coloridos, los puestos de tacos y el aroma del café recién hecho contrastaban con la tensión invisible que se respiraba en cada esquina. La noticia de la detención corría de boca en boca. Nadie sabía exactamente quién había caído, pero todos sabían a quién servía. El 85, un nombre que evocaba miedo. En la sede estatal de seguridad, Harfuch fue recibido con cortesía fingida. «Comisario, agradecemos su presencia», dijo un funcionario local con una sonrisa forzada. «Aquí todo está bajo control». Harfuch le sostuvo la mirada. «Si estuviera bajo control, yo no estaría aquí». Mientras los demás bajaban la vista, él comprendió que la batalla no sería solo contra los criminales, sino contra los muros de silencio que los protegían. Caminó hacia la ventana. Desde allí, vio la ciudad extendiéndose bajo un cielo plomizo. Una brisa tibia trajo el sonido distante de una sirena. En ese instante, comprendió que cada paso en Jalisco lo acercaría a verdades que muchos preferían enterrar. Sin embargo, había algo en su interior que lo impulsaba: la necesidad de limpiar el nombre de quienes habían muerto en vano y la certeza de que la justicia, aunque ciega, merecía abrir los ojos. Antes de continuar con esta historia real de valentía y corrupción, suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros relatos sobre el México que pocos se atreven a contar. La voz de la radio llenó el silencio de la oficina. Fuentes extraoficiales señalan que el detenido habría participado en más de 20 ejecuciones relacionadas con el grupo de El 85. Harfuch cerró los ojos. No sabía aún que ese arresto abriría una puerta imposible de cerrar, ni que detrás de ella lo esperaban las sombras más profundas del poder. El primer día de Alejandro Harfuch en Jalisco comenzó con el sonido metálico de los portones del cuartel abriéndose. La humedad del amanecer pegaba en la piel, mezclada con el olor a gasolina y café viejo. A su alrededor, el movimiento era tenso, casi mecánico. Nadie hablaba demasiado. Todos parecían observarlo, midiendo cada paso que daba. En la mesa de juntas lo esperaban oficiales estatales y federales. Algunos lo saludaron con respeto, otros con una indiferencia calculada. Harfuch tomó asiento al final de la mesa. «Necesito toda la información sobre el detenido», dijo, con tono sereno pero firme. Un comandante local de bigote espeso y mirada esquiva respondió: «No tenemos mucho». El sujeto se niega a hablar. Dice que no sabe nada, que solo era escolta. «Nadie mata por nada», replicó Harfuch. «Alguien le dio órdenes, y quiero saber quién». Después de la reunión, caminó por el pasillo principal del edificio. Las paredes olían a humedad y desconfianza.
En la puerta de salida, una mujer joven lo esperaba con una carpeta en las manos. «Comisario Harfuch, soy Lucía Mendoza, periodista del Diario de Occidente. He estado siguiendo este caso desde hace meses». Harfuch se detuvo. «No doy entrevistas». «No vengo por eso», respondió ella mirándolo con firmeza. «Vengo porque sé quién es el detenido y sé lo que significa su captura». Sus palabras lo obligaron a escuchar. Caminaron hasta una pequeña cafetería frente al edificio. El aire olía a pan dulce y humo de cigarro. Lucía abrió su carpeta con manos temblorosas. Su nombre es Julio Castañeda, alias El Puma. Era escolta personal de El 85. Lo vi varias veces en Tepatitlán en reuniones con gente del gobierno. Tengo fotos. Harfuch hojeó los documentos. Las imágenes mostraban rostros conocidos, algunos uniformados. «¿Por qué me lo traes a mí?» «Porque aquí nadie quiere escucharme, y porque sé que no tienes miedo». Durante unos segundos, el ruido de la calle se desvaneció. Harfuch notó algo en los ojos de Lucía, una mezcla de miedo y determinación. «Voy a necesitar tus pruebas», dijo finalmente. «Pero si te involucras, ya no hay vuelta atrás». Lucía asintió. «Hace tiempo que no la hay». De regreso al cuartel, un agente federal se le acercó en voz baja. «Comisario, hay quienes no están de acuerdo con su presencia». Harfuch lo miró con calma. «No vine a pedir permiso, vine a hacer mi trabajo». Por la noche, revisó los documentos en soledad. Las conexiones que Lucía le había mostrado eran graves, demasiado claras para ignorarlas. Pero algo le decía que al exponerlas, tocaría intereses que lo superarían. Miró por la ventana del hotel. Guadalajara dormía bajo un manto de luces naranjas, y el murmullo lejano de las motocicletas recordaba que el miedo aún patrullaba las calles. Mientras cerraba la carpeta, pensó en la periodista. Su coraje podía ser su salvación o su condena. Al día siguiente, tendría que decidir si seguir el hilo que ella había abierto o protegerse de una red que ya lo estaba observando. El reloj marcó la medianoche. En el reflejo del cristal, Harfuch vio su propio rostro cansado. Sabía que la caza apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció más fría, como si el aire mismo presintiera lo que estaba por revelarse. Harfuch llegó temprano al cuartel, con el semblante firme pero los ojos cansados. Apenas cruzó la puerta, un agente lo interceptó. «Comisario, la periodista lo está esperando en la sala de archivos. Dice que es urgente». Lucía Mendoza sostenía un sobre Manila. Su rostro mostraba esa mezcla de adrenalina y miedo que acompaña a quienes tocan la verdad con las manos. «Revisé los números de teléfono del detenido», explicó. «Hay registros de llamadas a un despacho del gobierno estatal, varias veces justo antes de cada ejecución». Harfuch hojeó los papeles. «¿Estás segura de esto?» «Tanto como de que me siguen desde anoche». Él la observó en silencio. Su instinto le decía que debía protegerla, pero sabía que cualquier movimiento en falso podía costarle el caso. «A partir de ahora no salgas sola», dijo entregándole una tarjeta. «Si notas algo extraño, me llamas». Esa misma tarde, mientras revisaba los reportes del operativo, un mensaje llegó a su teléfono. «No confíes en nadie del edificio. Todos tienen dueño». No había remitente. Miró a su alrededor. Los pasillos parecían iguales, pero algo en el ambiente había cambiado. La desconfianza se impregnaba en las paredes, en las miradas que se cruzaban demasiado rápido. Decidió salir a buscar respuestas. Condujo hacia los límites de Zapopan, donde un contacto suyo, un exagente conocido como El Chivo, le debía favores antiguos. El hombre lo recibió en un taller mecánico cubierto de grasa y olor a aceite. «No pensé volver a verte, Alejandro», dijo limpiándose las manos con un trapo. «Necesito saber quién está detrás del detenido». El Chivo bajó la voz. «Ese escolta no es cualquiera. Era quien movía la información, el dinero y las órdenes. Si lo atraparon, alguien lo entregó. Y cuando eso pasa es porque arriba se rompió algo». Harfuch lo miró fijamente. «¿Arriba dónde?» El Chivo soltó una risa amarga.
En los despachos con aire acondicionado, compa, donde los trajes cuestan más que una vida. De regreso al hotel, la ciudad parecía más oscura de lo habitual. Notó un sedán gris siguiéndolo a distancia. Dobró sin rumbo fijo por varias avenidas hasta perderlo. Cuando por fin estacionó frente al edificio, sintió un leve temblor en las manos. No era miedo, era precaución. En Jalisco, el miedo se respiraba, se disimulaba y si se ignoraba, te devoraba. Al subir a su habitación, vio un sobre bajo la puerta. Lo abrió con cuidado. Dentro, una sola hoja con letras rojas. Detente o serás parte de la estadística. El corazón le golpeó el pecho, pero su rostro permaneció inmutable. Sabía que ese tipo de advertencias no buscaban asustar, sino probar la voluntad. Guardó el papel en su cartera y con voz baja murmuró: «No van a detenerme». Desde la ventana observó la ciudad extendida bajo un cielo sin estrellas. En cada sombra parecía esconderse una amenaza, y en cada silencio una verdad a punto de estallar. El rugido de una motocicleta rompió la calma del barrio. Harfuch se apartó del vidrio, respiró hondo y pensó en Lucía. Tal vez ella ya había entendido lo que él apenas comenzaba a descubrir. En Jalisco, la oscuridad no estaba solo en las calles, sino también dentro de los que fingían combatirla. El amanecer trajo una llovizna fina sobre Guadalajara, un velo gris que parecía querer borrar los rastros del miedo. Harfuch llegó al cuartel con paso firme, pero su mente seguía dando vueltas al sobre amenazante que había encontrado la noche anterior. No podía compartirlo con nadie. No sabía quién estaba limpio dentro de la institución. Mientras revisaba un mapa de las zonas donde operaban los hombres del 85, escuchó una voz grave detrás de él. «Dicen que viniste a poner orden», comentó un hombre alto, de cabello entrecano y uniforme gastado. «Soy el capitán Ramírez, Guardia Nacional. Te asignaron apoyo, aunque algunos no estén contentos con eso». Harfuch le extendió la mano. «Necesito a alguien que no se doble. ¿Eres de esos?» Ramírez soltó una sonrisa seca. «Depende de quién intente doblarme». La desconfianza inicial se transformó en un acuerdo silencioso. Ambos sabían que la guerra contra el silencio se peleaba con lealtades pequeñas y certezas firmes. Horas más tarde, una mujer joven entró al despacho cargando una carpeta. «Comisario, tengo los registros de llamadas cifradas entre el detenido y un número que rastreamos a Zapotlanejo», dijo. Su voz era suave, pero segura. «¿Tu nombre?», preguntó Harfuch. «María Torres, analista de inteligencia. Mi hermano desapareció hace 2 años en una de las zonas controladas por el 85. Si puedo ayudar, lo haré». El comisario la observó un momento. Había dolor en sus ojos, pero también una fuerza que no se fingía. «Entonces ayúdame a entender cómo siguen moviendo dinero sin ser detectados». Durante el resto del día, los tres se encerraron en una oficina sin ventanas. Papeles, mapas y registros telefónicos se amontonaban sobre la mesa. María señalaba líneas de conexión con un lápiz tembloroso. «Mira esto, capitán. Cada pago coincide con la desaparición de un testigo». Ramírez frunció el ceño. «Y todos los depósitos vienen del mismo banco. El gerente es primo de un diputado local». Harfuch cerró el archivo. «Esto es más grande de lo que parece. Si seguimos el dinero, tocaremos nombres intocables». El silencio se apoderó del cuarto. Solo se oía el golpeteo constante de la lluvia. Afuera, los murmullos de los agentes se mezclaban con el ruido de los vehículos. Harfuch sabía que estaban siendo observados. Podía sentirlo en la forma en que algunos se callaban al verlo pasar. Esa noche, reunidos en un pequeño restaurante de carretera, compartieron tacos y un café fuerte. Era la primera vez que podían hablar sin sospechas. Ramírez rompió el silencio. «Yo vi a hombres morir por menos de lo que estás haciendo, Harfuch». «No busco morir», respondió él, «pero tampoco vivir con la cabeza agachada». María los miró a ambos. «Si alguien debe contar la verdad, que seamos nosotros». Las luces del local parpadeaban. Afuera un trueno rugió sobre la ciudad, y por un instante los tres se quedaron en silencio, escuchando el eco distante. Harfuch alzó la vista.
A partir de hoy, trabajaremos fuera del cuartel. Nadie más sabrá de esto. Si quieren rendirse, este es el momento. Ramírez bebió el último sorbo de café. No vine a rendirme, comisario. María asintió. Tampoco yo. Y así, bajo la lluvia que no cesaba, nació una alianza improbable. 3 personas unidas por el dolor, la pérdida y la obstinada necesidad de creer que aún era posible cambiar algo en medio del caos. El viento soplaba con fuerza sobre la carretera que conducía a Tepatitlán. Las nubes se acumulaban como un presagio y el olor a tierra mojada anunciaba lluvia. Harfuch manejaba en silencio, con Ramírez y María a su lado. Llevaban 3 días siguiendo pistas que los conducían a una vieja hacienda marcada en los registros bancarios como propiedad abandonada. Según un informante, allí se entrenaban los sicarios de El 85. Al llegar, la entrada estaba cubierta por maleza y cercas oxidadas. El aire era denso, casi irrespirable. Ramírez sacó una linterna y murmuró: «Aquí no entra nadie desde hace meses». María revisó los alrededores. «O eso quieren que pensemos». Caminaron hasta una bodega polvorienta. Dentro, hallaron colchonetas rotas, botellas vacías y restos de uniformes sin insignias. En una pared, Harfuch descubrió una pizarra con nombres y fechas escritas con marcador rojo. Algunos coincidían con los registros de desaparecidos. Cerró el puño. Aquí planificaban las ejecuciones. Ramírez abrió un cajón oxidado y encontró varios sobres con dinero, entre ellos una lista de pagos a funcionarios municipales. «Aquí está la prueba de que esto sube más arriba», dijo con rabia contenida. María revisó una carpeta llena de facturas falsas. Todo registrado a nombre de empresas inexistentes. Es una red completa. El silencio se hizo pesado, como si las paredes guardaran el eco de los gritos de los que ya no estaban. Harfuch sintió un nudo en la garganta. «Vamos a sacar esto de aquí. Quiero cada documento escaneado antes de movernos». De regreso a Guadalajara, el cielo se oscureció por completo. En el trayecto, Harfuch notó un vehículo siguiéndolos. Ramírez lo vio por el espejo. «Nos vienen pisando desde hace 10 minutos. No los pierdas de vista», ordenó Harfuch. Tomaron una ruta alternativa, entre caminos rurales y curvas empinadas. Finalmente, el coche desapareció. Pero la tensión no se fue. En Jalisco, los enemigos no se veían, se sentían. Esa noche, Lucía Mendoza los llamó con voz alterada. «Acabo de publicar el reportaje sobre los pagos secretos. Nombres, cifras, todo». «¿Qué hiciste, Lucía?», preguntó Harfuch, conteniendo la rabia y el miedo al mismo tiempo. «La gente merece saberlo», respondió ella. «No voy a callar más». El silencio del otro lado fue largo. Harfuch sabía que su decisión era valiente, pero también imprudente. «Te acaban de poner una mira en la espalda», dijo en voz baja. «No salgas de casa, te enviaré a alguien de confianza». Colgó el teléfono y apoyó las manos sobre la mesa. María lo observó preocupada. Ella solo quiso ayudar. «Y lo hizo», respondió él, «pero acaba de encender una fogata en medio del bosque». Ramírez se acercó con gesto serio. «Comisario, si la tocan, no quedará rastro de justicia». «No lo permitiré», dijo Harfuch. Miró los documentos extendidos sobre la mesa, las firmas, las cifras, los nombres. Cada hoja era una historia enterrada. Sabía que estaban cerca de algo grande, pero también que cada paso los hundía más en un terreno donde la ley se confundía con el poder. Afuera el sonido de un trueno sacudió las ventanas. Harfuch cerró los ojos y murmuró: «Si esta es la verdad que tanto ocultan, entonces estamos apenas al comienzo». La ciudad amaneció envuelta en un silencio extraño, como si todos supieran que algo estaba a punto de romperse. Desde la ventana del cuartel, Harfuch observaba las calles vacías y los puestos de comida apenas abriendo. El aroma a tamales recién hechos contrastaba con la tensión que lo rodeaba. En su escritorio, una pila de informes incompletos lo esperaba. Los testigos que habían prometido declarar sobre las ejecuciones habían desaparecido.
María entró con expresión preocupada. «Comisario, los 2 testigos que teníamos asignados no se presentaron. Los escoltas dicen que nunca regresaron a sus casas». Harfuch apretó los dientes. ¿Y la protección? Desapareció con ellos. Ramírez, con los brazos cruzados, lanzó un suspiro pesado. Esto huele a filtración interna. Alguien está moviendo las piezas antes que nosotros. La sensación de impotencia se extendió por la sala. Harfuch caminó de un lado a otro. En su mente, cada movimiento era una ecuación incompleta. Vamos a rastrear las llamadas de los escoltas, revisar cámaras, todo. Si alguien los tocó, quiero saber quién lo permitió. Pasaron horas revisando grabaciones. Nada. Era como si los testigos nunca hubieran existido. María cerró la computadora con frustración. Nos están borrando las huellas en tiempo real. Entonces buscaremos las que no pueden borrar, respondió Harfuch. Esa misma tarde, un informante pidió reunirse con él. Lo conocían como El Gallo, un ex sicario que había sobrevivido demasiadas guerras y cargaba con cicatrices en la voz. Se encontraron en una bodega vieja, con el zumbido de los ventiladores y el polvo flotando entre la luz amarillenta. «Me dijeron que buscabas respuestas», dijo El Gallo sin levantar la mirada. «Busco sobrevivientes», contestó Harfuch. El hombre soltó una risa seca. «Aquí nadie sobrevive si habla, pero hay alguien que podría hacerlo. Ese escolta que detuvieron sabe más de lo que imaginas». Harfuch lo observó con atención. «¿De qué hablas?» Él no era solo un guardaespaldas, era la voz y los ojos del 85. Sabía quién daba las órdenes y quién se beneficiaba. Si canta, se cae medio estado. Pero si abre la boca, no llega vivo al amanecer. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Harfuch entendió que el verdadero peligro no eran las armas, sino los secretos. «¿Por qué me lo dices?» El Gallo bajó la cabeza. «Porque me cansé de enterrar inocentes. Pero no digas que vine». Cuando regresó al cuartel, la lluvia empezaba a caer con fuerza. Ramírez lo esperaba en el pasillo. «¿Qué supo?» «El detenido sabe demasiado», respondió Harfuch mirando hacia el techo como si buscara respuestas. «Y alguien se está asegurando de que no lo diga». María apareció con un sobre en la mano. «Acaban de dejar esto en recepción, sin remitente». Dentro había una sola frase escrita a máquina: «Callar también es sobrevivir». El sonido de la lluvia se mezcló con un trueno lejano. Nadie habló por un largo momento. Harfuch cerró el sobre lentamente, con el rostro endurecido. «Entonces hablaremos nosotros», dijo finalmente, «antes de que nos borren también». El eco de sus palabras quedó flotando, frágil pero decidido, mientras la tormenta afuera rugía como advertencia. El amanecer llegó cubierto de neblina, con un aire pesado que presagiaba algo oscuro. En el cuartel, Harfuch repasaba los informes de la noche anterior. Los testigos seguían desaparecidos, el informante había huido y el detenido continuaba en silencio absoluto. Todo apuntaba a un solo mensaje. Alguien poderoso estaba moviendo las piezas desde las sombras. María entró sin tocar. Tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Comisario, intentamos hablar con el fiscal. Dice que debemos entregar el caso a la autoridad estatal». Harfuch levantó la vista con incredulidad. «¿Entregarlo? ¿A los mismos que están enterrando pruebas?» Ella bajó la mirada. «Es una orden directa de arriba». Ramírez golpeó la mesa con el puño cerrado. «Nos están vendiendo, Alejandro. Este caso ya está muerto si seguimos obedeciendo». Harfuch respiró hondo. El peso de la responsabilidad lo oprimía, como si cada decisión significara elegir entre la justicia y la supervivencia. «No voy a detenerme», dijo finalmente, «pero necesito saber quién sigue conmigo». María lo miró con firmeza. «¿Yo?» Ramírez asintió sin dudar. «Hasta el final, comisario». Salieron del edificio rumbo a un punto de control al norte del estado, donde un convoy federal aguardaba con refuerzos. El camino era largo y silencioso, atravesando cerros envueltos en bruma. A mitad de la ruta,
El sonido seco de una explosión quebró la calma. El vehículo de avanzada voló por los aires, levantando una nube de polvo y fuego. ¡Emboscada!, gritó Ramírez, mientras Harfuch tomaba el volante y desviaba el auto hacia una zanja. El estruendo de los disparos resonó durante interminables segundos. María temblaba, cubriéndose con los brazos. Cuando el ruido cesó, solo quedaba el olor a pólvora y metal quemado. 2 agentes estaban heridos, uno de ellos Ramírez con la pierna ensangrentada. «No llames refuerzos», ordenó Harfuch, arrastrándolo hacia una camioneta volcada. «Si saben que sobrevivimos, vendrán a terminar el trabajo». Ramírez apretó los dientes por el dolor. «Esto fue un aviso, ¿verdad?» «No», dijo Harfuch, mirando el horizonte. Fue una declaración de guerra. María, con las manos aún temblorosas, intentó vendar la herida del capitán. «Tenemos que sacarlo de aquí, comisario». «Lo haremos, pero no por la carretera», respondió él. «Tomaremos el camino viejo hacia la barca. Nadie espera que sigamos vivos». El trayecto fue lento y tenso. El sol empezaba a caer cuando llegaron a un pequeño taller abandonado. Allí improvisaron un refugio. Ramírez, pálido, intentó esbozar una sonrisa. «No pensé que volvería a sangrar por un uniforme». Harfuch se sentó frente a él, con la mirada perdida. «Tampoco pensé que me tocaría decidir quién vive por hacer lo correcto». El silencio se prolongó hasta que María rompió la quietud. «¿Y ahora qué haremos?» Harfuch se levantó despacio. «Ahora descubriremos quién quiso enterrarnos, y lo haremos con más fuerza que nunca». Afuera, el viento soplaba con furia, arrastrando polvo y hojas secas. En los ojos del comisario brillaba algo nuevo. No solo rabia, sino convicción. Sabía que el deber tenía un precio, y estaba dispuesto a pagarlo. La madrugada cayó pesada sobre el taller abandonado donde Harfuch y su equipo se refugiaban. El sonido distante de los grillos se mezclaba con el murmullo del viento. Ramírez dormía, exhausto y con la pierna vendada, mientras María revisaba los archivos en su laptop. La luz azul de la pantalla iluminaba sus rostros tensos. «Encontré algo», dijo en voz baja. «Los números que rastreamos antes del ataque aparecen conectados a una red de comunicación cifrada. No son mensajes comunes, son protocolos de seguridad militar». Harfuch la observó con atención. «¿Militar? ¿Estás segura?» «Completamente. Pero lo extraño es que las direcciones IP están dentro del mismo sistema de la policía estatal». El comisario apretó la mandíbula. Aquello confirmaba lo que temía. Alguien de alto rango estaba filtrando información. Se levantó caminando despacio entre las sombras. «No podemos confiar en nadie, ni siquiera en los que dicen estar de nuestro lado». María lo miró en silencio. Había algo en su voz que no había escuchado antes. Cansancio. No físico, sino moral. «¿Cuánto tiempo más puedes luchar así?», preguntó con suavidad. «Esto ya no es solo una investigación, es una guerra». Harfuch se detuvo frente a la ventana, observando la oscuridad exterior. «No puedo parar, María. Si me detengo, ellos ganan». La puerta del fondo se abrió con un leve chirrido. Era Ramírez, apoyado en una muleta improvisada. «Si lo que dices es cierto, comisario, tenemos un traidor entre nosotros, y ese tipo ya sabe dónde estamos». «Por eso debemos movernos», respondió Harfuch. «Pero antes necesito pruebas sólidas. Si nos lanzamos sin ellas, nos van a borrar como si nunca hubiéramos existido». María giró la pantalla hacia ellos. «Hay un servidor espejo en la capital. Si consigo acceso, podríamos descargar los registros completos de esas comunicaciones». «Hazlo», ordenó Harfuch, «pero hazlo sin dejar rastro». Las horas pasaron lentas. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris tenue cuando María rompió el silencio. «Listo, descargué todo. Pero hay algo más». Hizo una pausa breve. Entre los contactos aparece un nombre repetido. Un comandante de la Policía Federal. Ortega. El impacto fue inmediato. Ramírez apretó los dientes. «Ortega es tu amigo, ¿no?» Harfuch asintió lentamente, sintiendo cómo un peso invisible se clavaba en el pecho. «Lo fue. Luchamos juntos hace años». Durante un largo instante,
El silencio los envolvió. Solo el sonido del viento filtrándose por las rendijas llenaba el espacio. Harfuch sentía una mezcla de incredulidad y rabia. Si Ortega está detrás de esto, significa que todo lo que hicimos hasta ahora fue vigilado. María lo observó con compasión. No puedes culparte por confiar. Nadie sobrevive en este trabajo sin creer en alguien. Harfuch respiró profundo. No más confianza ciega. De ahora en adelante, cada palabra, cada movimiento, será bajo nuestras reglas. Ramírez se sentó, cansado. ¿Qué haremos con Ortega? El comisario lo miró con una serenidad fría. Aún no lo sé. Pero voy a mirarlo a los ojos antes de decidir. El amanecer terminó de romper la noche, y con él Harfuch comprendió que estaba cruzando una línea invisible. Ya no era solo la ley quien lo guiaba, sino algo más oscuro, la necesidad de justicia, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios fantasmas. El día amaneció con un sol tibio que apenas lograba atravesar la neblina del valle. Harfuch no había dormido. Pasó la noche revisando los archivos descargados por María, buscando una explicación que no llegaba. Cada registro, cada comunicación confirmaba lo que temía. Ortega, su antiguo compañero, estaba vinculado con los movimientos del cártel. En el silencio del taller, Ramírez lo observaba. ¿Estás seguro de que es él? Harfuch asintió lentamente. Su código de acceso, su firma digital. No hay duda. Ortega filtró nuestras ubicaciones. Fue quien ordenó el ataque. María cerró el ordenador con cuidado. Si lo confrontas, debes hacerlo con pruebas físicas. Nada digital resistirá si deciden borrar el sistema. Ya tengo lo necesario, respondió Harfuch, guardando un pendrive en su chaqueta. Pero no pienso enviarlo. Voy a mirarlo a la cara. Horas después, el comisario llegó al cuartel principal. El aire olía a desinfectante y a mentira. Saludó a los guardias sin detenerse, con paso firme. En la oficina de Ortega, las persianas estaban medio cerradas y una taza de café humeaba sobre el escritorio. «Alejandro», dijo Ortega, levantando la vista con una sonrisa cansada. «Me alegra verte con vida. Escuché lo del ataque. Lamentable». Harfuch se acercó sin responder. Sus ojos, antes serenos, ahora ardían con contención. «¿Lamentable?», repitió. «Lo que es lamentable es descubrir que quien compartió el uniforme conmigo se vendió al enemigo». El silencio que siguió fue espeso. Ortega se reclinó en la silla. «No sabes de lo que hablas». «Sé exactamente de lo que hablo», interrumpió Harfuch, colocando el pendrive sobre la mesa. «Tengo registros de tus llamadas y transferencias. Fuiste tú quien avisó de la operación en Tepatitlán. Tú diste las coordenadas». Ortega respiró hondo. Por un instante la máscara se resquebrajó. «No entiendes, Alejandro. Nadie sobrevive si no se acomoda al sistema. Esto no se trata de traición, sino de adaptación». «Eso no es adaptación», respondió Harfuch, con la voz baja pero firme. «Es cobardía». Ortega se levantó con un suspiro. «Te admiré, ¿sabes? Siempre creí que llegarías lejos. Pero en este país, la verdad no te da poder. Te condena». «Tal vez», replicó Harfuch, «pero prefiero caer de pie que vivir arrodillado». El hombre rió con tristeza. «Entonces ya estás muerto, viejo amigo». En ese momento, María y Ramírez entraron acompañados de 2 agentes federales. Harfuch habló sin apartar la mirada de Ortega. «Comandante Ortega, queda usted detenido por obstrucción de justicia, filtración de información confidencial y colaboración con el crimen organizado». El sonido de las esposas rompió el silencio. Ortega no se resistió, solo murmuró: «No sabes con quién te estás metiendo, Alejandro. Esto no termina aquí». Cuando lo sacaron del edificio, el comisario permaneció inmóvil. Ramírez se acercó. «Lo hiciste». «Nos», dijo Harfuch con voz cansada. «Apenas toqué la superficie». María lo observó con preocupación. «¿Crees que hay más?». Harfuch miró hacia la ventana,
donde el sol empezaba a desvanecerse tras los cerros. Siempre hay más. Ortega solo fue la primera sombra. Las demás siguen escondidas, esperando que bajemos la guardia. En su interior, la victoria sabía amarga. Había atrapado a un traidor, pero también había perdido a un amigo, y lo peor era saber que esa traición no era la última. El eco de la detención de Ortega se propagó rápido, como una piedra cayendo en agua turbia. Los pasillos del cuartel se llenaron de murmullos, y la tensión podía sentirse en el aire, densa y eléctrica. Harfuch sabía que había cruzado una línea sin retorno. Cada paso que daba ahora era vigilado. Esa mañana Lucía Mendoza apareció en su oficina, con el rostro demacrado por las noches sin dormir. «Comisario, tengo algo que necesita ver», dijo, dejando un sobre la mesa. Harfuch la observó en silencio. «Lucía, te pedí que te mantuvieras lejos. Y yo te dije que no puedo. Esto es demasiado grande para callarlo». Sacó varias hojas con sellos oficiales y fotografías. «Estas son transferencias firmadas por el secretario de Seguridad de Jalisco, dinero proveniente de empresas pantalla, lo mismo que encontramos en Tepatitlán. Ortega era solo un engranaje, esto llega hasta arriba». Ramírez, que escuchaba desde un rincón, maldijo por lo bajo. «Si esto es cierto, ni el fiscal ni el gobernador van a dejar que lo publiques». Lucía sonrió con cansancio. «Ya lo sé, pero la prensa nacional lo está esperando. Si me pasa algo, estas pruebas se harán públicas». Harfuch tomó los documentos. Sentía el peso físico del papel, como si cada hoja ardiera en sus manos. «¿Cómo las conseguiste?» «No preguntes eso, Alejandro», respondió ella. «A veces, la verdad se roba». El comisario se quedó pensativo. Sabía que tenía en sus manos el poder de desatar un terremoto político, pero también el riesgo de perder todo lo que había construido. María entró en ese momento, sosteniendo su teléfono. «Interceptamos un mensaje cifrado. Hablan de un ajuste de cuentas y mencionan tu nombre, comisario». Harfuch la miró sin sorpresa. «Entonces ya no somos cazadores, somos la presa». Lucía se acercó un paso. «Si publicamos esto ahora nos matan, pero si no lo hacemos, seguirán matando a otros. ¿Qué decides?» El silencio que siguió fue casi insoportable. Harfuch apoyó las manos en el escritorio. «No puedo decidir con rabia. Si actuamos sin estrategia, perderemos. Necesito tiempo». Ramírez lo interrumpió. «No tenemos tiempo. Si el secretario se entera de que tienes estas pruebas, no verás el amanecer». María levantó la vista con determinación. «Podemos entregarlas a la Fiscalía Federal, bajo custodia protegida. Es la única forma de garantizar que no desaparezcan». Lucía negó con la cabeza. «Conozco cómo opera esa gente. Los expedientes terminan extraviados. No, comisario, esto debe salir a la luz». Harfuch la miró, dividido entre el deber y la prudencia. «Si lo publicas no podré protegerte». «No necesito protección», dijo ella. «Necesito justicia». El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando la reunión terminó. Lucía se fue sin mirar atrás. Harfuch se quedó solo, contemplando los documentos extendidos sobre la mesa. Cada nombre, cada firma, era una cuerda que sostenía la red del poder que había jurado desenredar. Miró por la ventana. Las luces de Guadalajara comenzaban a encenderse una a una, como ojos vigilantes. En ese instante, comprendió que lo que estaba por venir no sería una batalla legal, sino moral, y en ella nadie saldría ileso. La noticia de la captura del escolta de El 85 sacudió a Jalisco como un trueno en medio del desierto. Nadie sabía los detalles, solo que había ocurrido durante la madrugada en una operación silenciosa en Zapopan. Harfuch recibió la llamada mientras revisaba los últimos reportes. Una voz del otro lado le dijo simplemente: «Lo tenemos, está vivo, pero no por mucho si no actúa rápido». Horas después, el comisario cruzó la puerta de la celda de máxima seguridad. El aire olía a humedad y desinfectante. En una esquina, sentado y esposado, estaba Julio Castañeda, alias El Puma. Su rostro mostraba golpes recientes,
pero sus ojos seguían llenos de arrogancia. «Tardaste en venir», dijo con una media sonrisa. Harfuch lo observó con calma. «Pensé que preferías el silencio». «El silencio salva vidas, comisario», replicó. «A veces la verdad solo sirve para cavar tumbas». María y Ramírez lo acompañaban desde el otro lado del cristal. Tomaban notas, atentos a cada palabra. Harfuch se sentó frente a él. «Tienes la oportunidad de cambiar tu destino. Dame nombres, rutas, órdenes. No te estoy pidiendo lealtad, sino sentido común». El puma soltó una risa amarga. «Sentido común es no confiar en ustedes. La ley aquí es un disfraz. Todos comen del mismo plato, ¿o no lo sabías?» Harfuch se inclinó hacia adelante. «Entonces dime quién lo sirve mejor. Si hablas, podrías tener protección. Si callas, no verás el amanecer». El escolta lo miró con frialdad. «¿Crees que temo morir? Llevas demasiado tiempo jugando al héroe, Harfuch». Pero incluso los héroes se pudren cuando el poder los toca. Por un instante, el silencio se hizo denso. Harfuch no respondió. Sabía que presionarlo con amenazas sería inútil. Cambió de tono. «No estoy aquí para salvarte, Julio. Estoy aquí porque quiero entender cómo un hombre como tú terminó sirviendo a un fantasma como el 85. El rostro del detenido se endureció. No era un fantasma. Era la ley real, la que no aparece en los periódicos. Todos los que mandaban le debían algo: contratos, favores, protección. Él movía los hilos, pero no era el único. Yo solo hacía lo que me ordenaban. María tomó nota rápidamente. «¿Puedes confirmar quién le daba las órdenes?», preguntó desde el intercomunicador. El puma la miró con desdén. «Sí, puedo, pero no lo haré, no por ustedes». «¿Por miedo?», preguntó Harfuch. «Por inteligencia», respondió el escolta. «Quien habla desaparece, y quien escucha demasiado, también». Ramírez apretó los dientes. «Este tipo se está burlando de nosotros». Harfuch levantó una mano. «No, está diciendo la verdad. Y eso lo hace más peligroso». El reloj marcaba las 6 cuando la sesión terminó. Mientras lo trasladaban de regreso a su celda, el puma se detuvo un segundo. «Comisario», dijo sin girarse, «si me matan, no será el cártel, será alguien con uniforme». Harfuch lo observó mientras las puertas metálicas se cerraban. Una sensación amarga le recorrió el pecho. María lo miró seria. «Acaba de confirmar lo que temíamos, ¿verdad?». «Sí», respondió él, con voz tensa. «La red no está afuera. Está aquí dentro». El sol ya se estaba poniendo sobre Guadalajara cuando Harfuch recibió la llamada. Su voz al otro lado del teléfono era grave, urgente. «Comisario, acaban de encontrar el cuerpo de Julio Castañeda». Un nudo se formó en su estómago, pero no permitió que la preocupación lo dominara. Sabía lo que significaba. El escolta había hablado, y alguien con mucho poder había decidido callarlo. ¿Cómo lo encontraron? Apareció en la periferia, en un terreno baldío. Los forenses aún no confirman las causas exactas, pero hay signos de tortura. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla en blanco del ordenador, su reflejo distorsionado en el vidrio. La justicia no siempre era justa. A veces no importaba cuántos nombres tuviera en la lista. La verdad podía ser asesinada, pero los responsables siempre se escondían en las sombras. María entró a la oficina en ese instante, con el rostro pálido. «¿Escuchaste?». «Sí», respondió Harfuch sin volverse. Su tono era frío. Conocía la historia. Sabía que todo había sido un juego para aquellos que manejaban el poder. «No podemos dejarlo pasar», dijo ella, con los ojos fijos en él. «¿Pero qué vamos a hacer ahora? Ya no podemos confiar en nadie». Harfuch caminó hacia la ventana, observando la ciudad mientras las luces comenzaban a encenderse, una a una. Era como si el país entero estuviera en un estado de alerta silenciosa, esperando que alguien algún día se atreviera a derribar la muralla de mentiras que lo protegía. «Hay algo que no me cuadra», murmuró más para sí mismo que para ella. Ramírez llegó en ese momento, caminando con dificultad debido a la herida. «¿Qué está pasando?».
Castañeda está muerto, respondió María. Y todo apunta a que alguien dentro de las instituciones lo mandó callar. Lo sabía, dijo Ramírez alzando la vista hacia Harfuch. Todos estos años hemos trabajado con las manos atadas. Cuando intentamos hacer lo correcto, nos hunden. El comisario asintió lentamente. La verdad tiene un costo, Ramírez, y algunos están dispuestos a pagar mucho para que nadie la descubra. ¿Y nosotros? ¿Hasta dónde vamos a llegar?, preguntó María. Harfuch miró a ambos, sintiendo el peso de la pregunta. Sabía que la respuesta no era sencilla. No podía prometerles que todo saldría bien. No podía darles garantías de que vivirían para ver el cambio. Hasta donde sea necesario, respondió finalmente con voz firme. Porque si nos rendimos, entonces la verdad se pierde para siempre. El silencio que siguió era pesado, denso, como si el propio aire estuviera agotado de tanto esperar una respuesta que nunca llegaba. Harfuch sabía que estaba frente a una encrucijada. Cada paso que diera a partir de ahora sería una lucha contra el sistema, contra el miedo, contra la traición, y sin embargo, algo dentro de él seguía empujándolo a avanzar. No sabía cómo terminaría todo esto, ni qué perdería en el proceso, pero una cosa estaba clara. La lucha por la verdad no era solo suya, era de todos los que creían que aún se podía cambiar algo en este país. María y Ramírez lo miraron esperando sus órdenes. Harfuch respiró hondo, y antes de salir de la habitación, sus palabras fueron claras y decididas. Vamos a continuar. Pero esta vez sin miedo. La noche se hizo interminable. La luz de las farolas en la calle iluminaba solo fragmentos de una ciudad que nunca parecía dormir. En el cuartel, los oficiales se movían en silencio, como si el aire estuviera cargado de incertidumbre. Harfuch no podía quitarse de la cabeza la imagen de Castañeda, sus últimas palabras resonando en su mente. Sabía que su tiempo en Jalisco se agotaba. Las fuerzas que jugaban en las sombras ahora eran demasiado grandes para enfrentarlas de manera convencional. María y Ramírez se reunieron con él en su oficina a la medianoche. La información está en manos equivocadas, comisario, dijo María, con una expresión tensa. Lo que publicamos ayer no pasó desapercibido. Ya hay represalias. Un convoy de sicarios fue enviado a buscar a nuestros informantes. Harfuch no se sorprendió. Cada jugada de su parte había desencadenado consecuencias imprevisibles. Sabía que estaba jugando con fuego. Sin embargo, la verdad no podía ser sacrificada por el miedo. ¿Cuántos informantes se han perdido?, preguntó, manteniendo la calma en su voz. 2 confirmados. Los demás están en paradero desconocido, respondió Ramírez. Unos golpes suaves en la puerta interrumpieron la conversación. Un joven oficial entró con una carpeta, su rostro reflejando preocupación. Comisario, hemos interceptado un mensaje. Hablan de un ajuste final. Las órdenes vienen directamente del secretario de Seguridad. El silencio llenó la habitación. La confirmación de lo que ya sospechaban golpeó a Harfuch como un martillazo. Ortega había sido solo el primer eslabón de una cadena mucho más grande. Y ahora, el secretario estaba implicado. Pero eso no bastaba. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo irrefutable para desmantelar la red desde adentro. Vamos a movernos. Esta vez, con cautela. Lo que estamos haciendo no tiene vuelta atrás, dijo Harfuch, su tono decidido. La tensión entre sus subordinados se hizo palpable, pero no había espacio para dudas. María se adelantó. ¿Vamos a hacerle frente al secretario ahora? No, no aún. Harfuch se giró hacia la ventana, observando el horizonte oscuro, solo iluminado por las luces intermitentes de la ciudad. Pero cada movimiento que hacemos los acerca más al final del juego. Necesito que se sigan nuestras órdenes al pie de la letra. Nadie puede saber lo que estamos planeando. El comisario pensó por un momento, respirando profundo. A partir de mañana tomamos nuevas rutas. Cada uno en su puesto, pero nunca solo. Si esto se filtra, estaremos en la línea de fuego, y no quiero que nadie quede atrás. La atmósfera se cargó de una determinación férrea,
como si la tormenta que se cernía sobre ellos ya hubiera comenzado, aunque aún no se pudiera ver. Sabían que la guerra no se libraba solo con armas. La batalla real estaba en los pasillos, en los despachos donde las decisiones se tomaban sin que la gente común lo supiera. Mientras la lluvia empezaba a caer, el sonido del agua golpeando las ventanas rompió el silencio. Harfuch cerró los ojos, pensando en lo que venía. No podía dejar que el miedo lo paralizara. Había cruzado demasiados límites y no podía rendirse ahora. María y Ramírez compartían su mirada, sabiendo que ya no había marcha atrás. El comisario tenía razón. La tormenta estaba por desatarse, y lo único que podían hacer era esperar y luchar con todas sus fuerzas. La ciudad despertó con una calma inquietante. Las primeras luces del día se filtraban entre las nubes grises, como si la tormenta aún estuviera lejos, pero a punto de estallar. Harfuch no dormía. Sus pensamientos lo mantenían en un estado de alerta constante. Las últimas 48 horas habían sido un torbellino de información, traiciones y decisiones que podrían marcar el fin de su carrera, o, peor aún, su vida. El comisario miraba el mapa extendido sobre su escritorio. Jalisco, con todos sus secretos y su corrupción, se mostraba más fracturado que nunca. La red que había empezado a desmantelar ahora estaba al borde de caer, pero también con ella. Todo lo que había construido en años de trabajo. Las fichas que movía eran demasiado grandes para un solo hombre. María entró sin tocar, con el rostro cansado pero decidido. Comisario, los informes sobre el secretario de Seguridad son devastadores. Hemos confirmado que es parte del entramado. Pero ya no podemos acceder a más información sin exponer a la gente que tenemos dentro. Harfuch no levantó la vista. Lo sé, pero necesitamos la prueba definitiva. No podemos dejar que esto quede en rumores. Si no actuamos con pruebas firmes, todo lo que hemos hecho será en vano. El sonido del teléfono interrumpió su reflexión. Una voz grave del otro lado de la línea le confirmó algo que ya temía. Comisario, ha comenzado la operación de encubrimiento. El secretario está moviendo todas sus piezas para tapar las evidencias. Si no actuamos ahora, será demasiado tarde. Harfuch colgó el teléfono y se giró hacia María. Es ahora o nunca. Necesito que prepares todo para una intervención federal. Si no tomamos el control de esta operación, los que están detrás de esto desaparecerán todo. Ramírez, que había estado observando desde la puerta, intervino. No vamos a hacer esto con cuidado, ¿verdad?, dijo con una sonrisa amarga. No, respondió Harfuch con firmeza. Vamos a hacerlo a nuestra manera, sin importar las consecuencias. La operación comenzó en cuestión de horas. Los equipos se movilizaron sin dar tiempo para que nadie reaccionara. El olor a pólvora y tensión llenaba el aire cuando se acercaban a la sede del secretario de Seguridad. Harfuch sabía que las puertas se cerrarían rápidamente, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. La verdad ya no podía esperar. Mientras avanzaban hacia el objetivo, las calles de Guadalajara, que alguna vez fueron un reflejo de su ciudad, ahora parecían ocultar más que ofrecer. Las caras de los ciudadanos, con sus preocupaciones y rutinas diarias, contrastaban con la convulsión que se estaba gestando en los edificios gubernamentales. En cada esquina, en cada movimiento, Harfuch veía la presencia invisible del poder que había gobernado todo. Al llegar al edificio principal, la tensión se volvió palpable. Harfuch caminó al frente del grupo, liderando la operación con la misma determinación con la que había afrontado todas las adversidades hasta ahora. Cada paso que daba acercaba más a la verdad, pero también lo ponía en la línea de fuego. La puerta principal se abrió con un estruendo y el comisario entró en un despacho vacío. La mirada en sus ojos reflejaba algo nuevo, la conciencia de que no solo se jugaba su futuro, sino el futuro de todos los que creían que aún era posible una justicia real en un país tan profundamente marcado por la corrupción. María se acercó, mirando a su alrededor. Esto es solo el principio, ¿verdad? Harfuch, con el rostro endurecido, asintió. Sí, pero es el principio de algo más grande. Y no vamos a detenernos. El amanecer llegó sin fanfarrias,
con una calma pesada que envolvía la ciudad. La tormenta de la noche anterior parecía haberse disipado, pero la niebla seguía colándose entre las calles, como si Guadalajara se hubiera quedado atrapada entre dos mundos: el pasado lleno de secretos enterrados y un futuro incierto. Harfuch caminó solo hacia su oficina, sus pasos resonando en los pasillos vacíos del cuartel. Habían pasado semanas desde la intervención en el despacho del secretario de Seguridad, y aunque el sistema había comenzado a ceder, la victoria sabía amarga. Cada arresto, cada declaración, había destapado más mierda, más complicidad, pero el poder que había estado detrás de todo seguía intacto. Al final, el precio de la justicia había sido mucho más alto de lo que esperaba. María apareció en la puerta, su expresión seria, pero sus ojos brillando con una mezcla de determinación y agotamiento. «Comisario, han publicado el informe sobre la red de corrupción. Están comentando en todos los medios. La verdad ya está en la calle». Harfuch la miró fijamente, su rostro implacable. «Eso no es suficiente. Necesitamos que se quiten las máscaras, que se destapen los rostros de los verdaderos responsables». Ella suspiró y se acercó. «Lo sé, pero ya no tenemos más pruebas que ofrecer. Las piezas se han movido, y algunos de los más poderosos siguen libres. No podemos cambiar todo de un día para otro, Alejandro». El comisario caminó hacia la ventana, mirando las calles con una mirada perdida. La ciudad que había jurado proteger seguía viva, pero su alma estaba fragmentada, dividida entre aquellos que creían en el cambio y aquellos que nunca dejarían ir su poder. «¿Crees que todo esto fue en vano?», preguntó María con la voz suave, casi como un susurro. Harfuch la miró, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir el peso de sus propias palabras. «No fue en vano, pero no se acaba aquí. Sabemos quiénes son, sabemos qué hacen, y ahora no podemos dejar que se queden en las sombras». Un ruido a lo lejos, el sonido de sirenas y el rugir de los vehículos de policía lo devolvió a la realidad. La lucha seguía. Los que se habían quedado atrás, los valientes, los que habían entregado su vida por una causa más grande que ellos mismos, estaban siendo olvidados. La verdad era un eco lejano, pero aún retumbaba en los pasillos del poder. Lucía Mendoza, la periodista que había estado con él desde el principio, apareció en el umbral. Su rostro, cansado pero lleno de resolución, reflejaba una verdad incómoda. «La historia no ha terminado. El gobierno quiere que olvidemos lo que descubrimos, que nos traguemos el silencio. Pero la gente sigue esperando respuestas». Harfuch no respondió de inmediato. En su mente, la imagen de su familia, de los inocentes que habían caído, de los compañeros caídos, se entrelazaban con la visión de un México que se sentía más distante que nunca. «Esto no ha hecho más que empezar, Lucía», dijo al fin con una mezcla de tristeza y furia. «Y si tengo que caminar solo, lo haré. Pero no voy a dejar que la verdad muera». La periodista asintió. «Y yo estaré contigo. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará». En ese momento, Harfuch supo que, aunque el sistema intentara aplastarlo, aunque los fantasmas del poder seguían acechando, la lucha por la justicia no terminaba. La batalla, aunque silenciosa y desbordada de sacrificios, seguiría siendo la suya, la de todos los que creían en un México mejor. «El eco de los valientes no se apaga», pensó, «no mientras haya una voz que lo cuente».